Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Grande y poderoso, fuerte y temible, su nombre es Jehová. El gran yo soy, grande y poderoso, fuerte y temible, de la tribu de Judá. Es el león, es Jehová. Su nombre es Jehová. Es Jehová. El vencedor es Jehová. Wow, qué manera de empezar el programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Acá escuchando a Mariana Sá. Yo estaba recompenetrada. Sí, quería un poquito más. Sí, la verdad que sí. Bueno, después vamos a pasar un poquito más. Qué maravilla esta mujer, qué voz, qué unción, qué temazo. Y vos del otro lado, hoy tenés la oportunidad maravillosa de participar del sorteo. ¿En dónde? En Sala de Espera, por supuesto, por Radio Home 90.3, Quilmes, Argentina. ¿Y cómo podés participar del sorteo? Bueno, ya te lo estamos diciendo. Primero, por supuesto, por las páginas de Facebook, de la Hope o de En Sala de Espera. Y en un ratito te estamos pasando todas las vías de comunicación para que puedas estar contactándote con nosotros. Aquí no estoy sola, por supuesto tengo a las compañeras inseparables, ellas, las máster, la productora. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en esta noche y hoy sí con sorpresa, con regalito. Gracias a Mariana Sá por el CD que nos ha donado para que todos ustedes puedan disfrutar de su maravillosa música. Y la coconductora, muy buenas noches, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas y bueno, audiencia preciosa que nos estás escuchando. No te pierdas este programa, empezá a llamar porque te podés ganar este precioso CD de Mariana Sá. Tal cual. Y aquí el señor operador que nos está ayudando para escuchar este maravilloso tema de justamente este CD que estamos sorteando. El último, recién salido del horno. Bueno, no creo que se haga en el horno, pero bueno, es una metáfora, sí, ¿no? Claro. Para adorarte, que fue grabado en vivo. Así que muchas gracias y muy buenas noches a Jesús Madrid. Y acá quien les habla, Silvana Boto de Martínez.
Así que bueno, estamos muy contentas porque bueno, todavía estamos recordando el excelente programa de la semana pasada, esa entrevista que nos dio Mariana, todo lo que pudimos hablar, lo que ella compartió de su vida, de su ministerio. Fue realmente maravilloso poder compartir ese tiempo con ella. Maravilloso, Sí. y el anterior con Maxi Martínez, Sí. así que bueno, creo que en Sala de Espera está de fiesta, ¿no? Con estas visitas maravillosas que nos llevan a enseñarnos a adorar a Jesús. Qué lindo. Tal cual. sí. Y como bueno, estamos de sorteo y vos seguramente querés participar y preguntás cómo, dónde, qué hago, ya te pasamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubicás en los perfiles de En Sala de Espera o Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar algunos de los programas como el de Mariana o el de Maxi Martínez, Sí, ¿qué que ya hacemos? fueron emitidos, los podés ubicar y escucharlos en diferido en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Buenísimo. Así que aprovecha. Y aquí te contamos que este programa está auspiciado por... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Acá se siguen anotando por las páginas, por los celulares, por todos lados. A 4 manos puede decirse eso, ¿no? Estamos a 4 manos Un anotando, récord, ¿eh? así que bueno, todos están, por supuesto, participando de este sorteo que se hace al final de este programa, así que hoy sí o sí alguien se lo lleva. No te olvides, si te estás comunicando, de pasar, porque algunos me están poniendo el like, pero no alcanza el like, pues dame tu nombre y tus 3 últimos números de DNI para poder estar ingresando en el sorteo. Bueno, y por supuesto, Dorcas, genia, siempre decimos, la última moda, el último Sí, color, el sí, último diseño. El grito, Sí. ahí, arriba. Arriba, pum, ahora con tarjeta de crédito te contamos. 12 cuotas, te imaginas. Sí, Ida y vuelta por Sí. el póster, va a Sí. venir, pa. Se prende fuego el póster. Sí, total. Sí, sí. Qué Así que bueno, aprovecha, no podés desaprovechar esta oportunidad porque tiene la mejor calidad, la mejor colección, los mejores precios y la mejor atención. Sí, por supuesto. acaba de irse, Dorcas. Sí, pero llegó corriendo porque ya está mandando mensajes, así que estaba Sí. desesperada, no me puedo perder en sala de espera. Sí, qué cosa. Así que bueno, buenísimo tener a alguien así que bueno, nos asesora también en nuestra imagen. Bueno, y hablando de imagen, venimos hablando antes de estas 2 visitas tremendas que tuvimos, estos 2 salmistas, venimos hablando de Jesús, de quién es Jesús, la imagen de Jesús, el nombre de Jesús, y nos quedó un poquito todavía para que Alejandra nos cuente sobre esto. Claro, estábamos en ese primer momento en donde muchos se preguntaban, ¿quién es este hombre? Si uno lo quiere responder hoy, ¿no? ¿Quién es este hombre? Hoy contestamos el Señor, el Maestro, ¿qué más? El Cristo, el Salvador. Pero obviamente en aquella época la gente que lo veía a Jesús se preguntaba, ¿quién es este hombre, no? Entonces dentro de toda esa multitud que se preguntaba esto estaban los fariseos. Y en Lucas 5, versículo 21, se preguntan, ¿quién es este hombre que habla blasfemias, que puede perdonar pecados, sino solo Dios? O sea, ellos lo consideraban a Jesús, como había ocurrido un hecho donde él le decía a una persona, vete, no peques más, tus pecados te Claro. son perdonados. Entonces, claro, Como ellos que- se encendían en ira, ¿no? Y se preguntaban, ¿quién es esta persona para que habla blasfemias, ¿no? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Claro, Entonces, sabemos que los fariseos, ¿no? Se sentían molestos con su presencia, lo hostigaban, buscaban prenderlo, ¿no? De alguna manera buscaban eliminarlo. Claro, hacerlo tal y- sacárselo de encima. Exactamente. Otros de los que preguntaban quién es este hombre, esto ya lo habíamos hablado en esa primera charla que habíamos tenido, ¿no? Sus discípulos, vos decís, ay, estaban con él y se preguntaban
¿Quién es él? Bueno, sí, cuando estaban en la barca, ¿se acuerdan? Ese momento de la tormenta, Jesús dormía y los discípulos se asustaron. Lo llamaron, bueno, en resumidas cuentas, Jesús acalló a la tormenta y sus discípulos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Eso está en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. También los miembros de la sinagoga, ¿sí?, quedaban atónitos cuando él enseñaba, eso nos relata la palabra en Marcos capítulo 6 del versículo 1 al 3, y se preguntaban por él diciendo, ¿de dónde vienen estas cosas que él hablaba, no? Esas maravillas que decía, y se preguntaban, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces, fíjate que sabían, claro, toda la historia, todos los miembros de la familia de Jesús, toda la historia exactamente, y se preguntaban también, ¿no? ¿Quién es esta persona? No es, ¿de dónde viene todo esto, no? Jesús, esa persona, ese hombre, llamaba la atención poderosamente para que toda la sociedad de su momento se preguntaba quién era él. Evidentemente Jesús era un hombre nada común, y era un hombre, era un hombre que sobresalía por encima de los demás, no era ni común ni corriente, claro. Él precisamente No era pasaba un hombre desapercibido. Exactamente. Él mismo justamente le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Y solo Pedro, vos sabés que todos decían Elías, y bueno, daban unos nombres de distintos profetas, y solo Pedro dijo que él era el Cristo. Eso lo encontrás en Mateo 16, versículo 16. Entonces, hasta ahí habíamos hablado el otro día, y justamente, ¿no? En esta pregunta de quién es él, hay algunos que pueden tener una posición así como intermedia, pero ahora nos vamos a dar cuenta que no es esas posturas en el medio, que no son así radicales, que no son, digámoslo en términos coloquiales, ni chicha ni limonada, no tienen mucha, mucha vida, ¿no? Pues sabés que muchos trataban digamos así, de tomar una posición así como equilibrada, intermedia, aceptaban sin ninguna dificultad que Jesús existió, que era judío de Galilea, que vivió en esa zona, y que digamos como que iba caminando por esos lugares, iba emitiendo enseñanzas, esto durante el primer siglo, que sufrió su martirio también, pero que esas, digamos así, como que esas enseñanzas fueron importantes, radicales, de mucha influencia, pero vos sabés que no terminan de amigarse con el tema de los milagros, ¿no? Niegan sus milagros y rechazan la idea de que fuera Dios. Entonces, acá vemos, lo aceptan como que era un profeta, iba caminando, enseñaba, pero ya cuando rozamos el tema de los milagros, no lo acompañan tanto. Entonces, hubo muchísimos en la historia, no sé si uno se pone a mirar la historia del momento, ¿no? Incluso de sus discípulos, que de pronto estuvieron hasta a punto de morir como mártires, digamos, llevando adelante la idea de que él era el Señor, el Cristo, la persona más destacada de su momento, ¿no? Pero uno también puede pensar que hay otros hombres destacados de la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, para una Grecia, un Alejandro Magno, un Augusto César en Roma, y Constantino en el Imperio Romano de Oriente, incluso que ellos, bueno, se destacaron por conquistar grandes extensiones de ese mundo antiguo. Pensamos en filósofos, en físicos, en grandes pensadores, como podemos hablar de Platón, Newton, Einstein, o músicos o compositores, lo que se les ocurra, ¿sí? Que han impactado al mundo de una manera positiva, pero convengamos que la influencia más grande es la que tuvo esta persona que justamente para algunos era el hijo del carpintero. Claro. O sea, él también un carpintero, ¿no? Y de Nazaret, así como peyorativamente, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué era peyorativo en Nazaret. Yo les voy a contar en un ratito. Silvana tiene queremos saber. Muy bien, Silvana. Entonces,
Estábamos parados en esa situación, ¿no? Tendríamos que separar a Jesús digamos así, hacer una división. El Jesús persona y el divino, ¿no? Si Jesús no tuviera la historia de él no estuviera cargado de todos los elementos sobrenaturales, quizás sí podría ser, la historia de él podría ser una historia muy loca, muy así, muy absurda, y sería una persona común y corriente, pero lo que lo marca y lo que lo hace trascender por encima no sé, del mejor de todas estas personas, no sé, haciendo un ranking de los intelectuales, de las personas más encombradas de la humanidad, lo destaca Jesús, es eso, ¿no? Lo que pasa por él, que tiene que ver con lo divino y lo sobrenatural, que no lo hace igualable a nadie. Entonces, claro, ya vamos entendiendo en esta pregunta de quién es él, ¿por qué no podemos tomar una postura así intermedia? Claro. Y en definitiva, los que toman una postura intermedia tampoco pueden llegar no se ponen de acuerdo, yo creo que no terminan de ponerse de acuerdo con ellos mismos, ¿no? Si lo aceptan como el Señor o no. Entonces, yendo un poquitito más profundo, ¿no? Durante el primer siglo, cuando iba transcurriendo ese primer siglo y, digamos, iba prácticamente llegando a su fin, ¿no? Ya quedaban pocos discípulos directos de Jesús o gente que estuvo en esos primeros momentos caminando con el Señor. Entonces, claro, fue un momento óptimo para que, digamos, el enemigo comenzara a levantar falsos maestros y a decir lo que Jesús nunca dijo, en definitiva, ¿no? Y a empezar a levantar falsas doctrinas. Entonces aparece Juan, sí, el discípulo amado, y él se puso a escribir la historia de Jesús para refutar justamente a todos esos falsos maestros que se habían levantado. En sus propias palabras, el propósito que tuvo para escribir la historia de Jesús fue que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué palabra esto, ¿no? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Eso está en Juan 20, versículo 31. Entonces Juan escribió todo esto, ¿no? Desde una perspectiva, digámoslo así, filosófica. Las primeras palabras de su relato, vieron que él arranca todo el capítulo ese 1 del Evangelio de Juan, diciendo que en el principio era el Verbo. Juan 1:1. Entonces, si uno empieza a hacer un poco como una historia de todo esto, ¿dónde sale toda esta palabra? ¿Por qué el verbo y demás, no? Estas palabras justamente se remontan digamos, al tiempo mismo de la creación, a Génesis 1:1, donde se nos dice que en el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya existía el verbo, ¿sí? Entonces, en el original griego dice literalmente: en principio era el verbo. Eso es en Juan capítulo 1, versículo 1. En este versículo, ¿no? La palabra verbo se deriva del término griego logos, el cual tenía un significado así profundo y muy de los filósofos de este tiempo, ¿no? Del tiempo de Jesús. Y la expresión logos fue acuñada por Heráclito más o menos 500 años antes de Cristo. ¿Sí? Los griegos eran de hablar de el logos, y esta misma expresión llegó a convertirse en un principio universal, cósmico, religioso. Yo recuerdo cuando uno estudiaba filosofía en la secundaria y después en los estudios terciarios, que la palabra logos nos enseñaban que era sinónimo del conocimiento, de sapiencia, de gnosis, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y justamente el logos es como que expresa la naturaleza ordenada y teológicamente orientada del cosmos, o sea, todo lo que es la perfección desde lo científico, ¿no? Entonces es como que esa perfección, desde que todo es absolutamente perfecto, desde una explicación hasta científica, puede equipararse con Dios y con el poder cósmico de la razón, del cual el mundo
material es como una especie de revelación, ¿no? Una muestra de ese logos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido griegos no importantes que utilizaban estos términos, como Filón de Alejandría, que era un filósofo judío y contemporáneo a la época de Cristo, donde ya este término de logos lo usaban para, digamos, haciendo referencia al Dios trascendente, creador del universo y revelador. O sea, en esta época, en este mundo griego, sí, quizás previo, obviamente, a la vida del Señor, y que la cultura que más se había difundido, y que era la base de la cultura romana, sobre esa base estaban los griegos en realidad. Entonces el término logos era muy familiar, muy conocido, ¿no? Entonces el apóstol Juan toma como prestado este término logos, ¿no? Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, o sea, el verbo. Eso sería la traducción en lenguaje actual, ¿no? Entonces Juan está apuntando a algo que había existido siempre, mucho más allá, digamos, mucho más atrás de lo que somos capaces quizás de entender, ¿no? Con nuestra mente y de imaginar, antes que existiera la Tierra, antes que existiera, no sé, las estrellas, los planetas, lo que se te ocurra, la luz, la oscuridad, antes de que existiera la materia o el tiempo, ya existía el logos. Entonces, en un principio, digamos, el logos, que es un principio que en realidad nunca tuvo principio, Claro. ¿sí? Porque es una intelequia, es el logos, y bueno, me siento Mariano Grondona, dice, explicando, perdón, para los contemporáneos, es Mariano Grondona. Es interesante y es, la verdad que nos deja Esperá atónitos. que ahora vengo con Platón, ¿sabes? A la carrerita con Platón. Como es, bueno, estábamos hablando entonces del logos, ¿no? ¿Por qué Juan lo expresa así, ¿no? En el principio era el verbo, y ese verbo como sinónimo de logos, y el logos como esa palabra superior, a partir de cuál estaba organizado todo, ¿no? El logos era Dios, entonces por eso se entiende que habla que en el principio ese verbo era Dios. Claro. ¿Mm? Y dice Juan 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne. Acá un poco, ya bajémoslo a nuestra realidad, ¿no? Porque decís, uy, esto qué filosófico que viene. Bueno, pero este verbo, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ay, qué Sí, hermoso. eso es fabuloso ese versículo. Juan 1, versículo 14. En otras palabras, es lo que estábamos diciendo. Dios se hizo hombre. Entonces, qué fuerte todo esto, ¿no? Porque imagínense, si a nosotros que somos cristianos nos resulta difícil entenderlo, imaginémonos a los que justamente todavía no han creído, ¿no? Pablo, por ejemplo, escribió en Colosenses 1, versículo 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. O sea, qué maravilloso. yo lamento decirle tanto a, ¿cómo era? Filón de Alejandría, a Platón, que todavía no lo mencioné, se ve que se me perdió un poquito. No, pero bueno, en el caso de quizás los filósofos fueron anteriores a la época de Jesús, y obviamente te van a decir las cosas de distinta manera, no van a mencionar ni a Dios, ni van a mencionar la figura de Jesús, porque no tenían la revelación. Claro. Pero lo dejan entender. En el caso, por ejemplo, de Platón, que él habla de su mundo de las ideas, en donde él divide ese mundo de las ideas en el mundo de las cosas reales, las visibles, las que percibís por los sentidos, y el mundo de lo inteligible, digamos, de las Claro. ideas sería Lo abstracto. Exacto, lo abstracto, y
digamos, las cosas reales que existen son los moldes o modelos de esas ideas. O sea, existen cosas porque primero existen esas ideas, ¿no? Y si uno se pone a pensar, la palabra muchas veces nos menciona, ¿no? Que siempre en el antes hubo, o las cosas que están acá son el reflejo, el molde de lo que ya fue creado anteriormente, por lo menos en ese plan divino de Dios. Entonces, las dos ideas coinciden. No sé, Platón la expresó así, lo vio de esa manera, como dos mundos diferentes, y nosotros lo vemos de esta otra manera, con también dos mundos diferentes, el nuestro, el de los sentidos, el carnal, y el espiritual. O sea que prácticamente son ideas similares, cierran hacia un mismo punto, o las podemos ver que cierran hacia un mismo punto, pero acá empezamos a ver entonces quién es Él. En Él, sigue escribiendo Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice Colosenses 2, versículo 9. O sea, antes de que Jesús se hiciera hombre, Él fue el verbo, mediante el cual la palabra, sea la luz, dio como resultado la existencia de la luz. Jesús creó al mundo mucho antes de venir a como un bebé, ¿se acuerdan? En el establo, las afueras de una pequeña aldea llamada Belén. Entonces, ¿quién es este hombre? Él es Jesús de Nazaret. Él es el Dios en carne humana. Fue así como se presentó al mundo y al final como deberemos aceptarle. Qué maravilla. Espectacular. Hermoso, ¿no? Poder ir desgranando esto, saber quién es Jesús para vos, quién es Jesús para mí y quién es este Jesús revelado, ¿no? Poder pedirle a Dios eso, que nos revele, que nos muestre, que podemos tener un encuentro con esta persona de Jesús. Su amor es fuego, Jesús es fuego, Jesús es el que llena nuestras vidas y le da sentido a cada día, a cada despertar. Bueno, estamos re contentas, por todos los que se están comunicando acá. Tenemos una lista bastante larga, ya están todos participando. Y quería especialmente saludar a Karina. Ella nos está escuchando por la web desde Pablo Nogués. Así que le mandamos un beso grande a Karina. No sé si estás acompañada con alguien escuchando la radio, pero bendiciones a todo Pablo Nogués. Sí, lo bendecimos. Lo bendecimos. Así que por supuesto ya estás participando en el sorteo. Otro saludito había por ahí, ¿no? Sí, Adriana Crosa nos escribió y sí, recibimos el mensajito y le mandamos un beso muy grande. Hacía mucho que no nos escuchaba. Sí, ahora como que retomó y está fiel oyente de fiel. Cada martes. Y vos quizás querés escuchar más de este Jesús del cual te estamos contando, hablando de su identidad. Ahora estaremos hablando ya de su nacimiento y quizás, el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 te queda lejos, o Avenida La Plata al 1000, donde está el mini estadio, también te queda lejos. Te damos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios martes y sábados a las 20 horas, los domingos a las 19. En Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos, 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los sábados, 19 horas. En Ezeiza, calle Pravas, 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes 20 horas, domingos 10 horas. Y en Florencio Varela, calle Vélez Arfiel 41, a 30 metros de avenida San Martín. Los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Y por supuesto, si te querés anotar para el sorteo, tenés las dos páginas habilitadas de Facebook, tanto de en Sala de Espera como la Hope, y también el teléfono 4257-08
21. Así que comunícate, no te lo pierdas este CD que bueno nos donó Mariana Sá para ustedes, para bendecirlos. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Urgente. Bueno, venimos hablando entonces de Jesús, ¿no? Esta persona tan importante para cada una de nuestras vidas. Y ahora queremos entrar un poquito en el momento social, cultural, de su nacimiento, cómo estaba la sociedad de ese momento, que bueno, justamente como decía Ale, Dios se iba a hacer carne, el verbo se hacía carne y venía a este mundo. ¿Con qué se venía a encontrar? Bueno, estamos hablando del año 6 antes de Cristo. Judea estaba viviendo realmente un momento histórico muy feo, diríamos horrible, porque Herodes el Grande se había apoderado del trono de Israel. ¿Por medio de qué? De unas sangrientas intrigas con el apoyo político de Roma. Una vez que él tomó el poder, con el título que él se autodenominó como rey de los judíos, lo defendió despiadadamente. No medía nada, basta asegurarse, su prolongación en ese trono. Hasta el punto, miren lo terrible de esto, que cuando él manda a matar a los niños menores de 2 años, dentro de esos niños estaban sus propios hijos. ¿Por qué? Porque él los consideraba una amenaza política. Claro. Que a futuro podían destronarlo, entonces para él era un riesgo. Dentro de esos niños estaban... qué perseguido, ¿no? Qué terrible, que estar... Qué enfermo, ¿no? Bueno, Macrobio, un escritor del siglo V, en su libro De Saturnalia, cuenta lo siguiente con respecto a esto, ¿no? Dice, cuando Augusto César oyó que Herodes, el rey de los judíos, entre comillas, había ordenado que todos los niños que habían en Siria menores de 2 años fueran asesinados y que el hijo del rey estuvo entre los muertos, dijo, es mejor ser el cerdo de Herodes y no su hijo. ¿Por qué dijo esto del cerdo? Claro, bueno, todo tiene una explicación. A ver. Porque si hay algo que lo caracterizaba a Herodes, es que le gustaba aparentar lo que no era. Sí. Entre esas cosas, quería aparentar, congraciarse con los rituales judíos. Él no era judío realmente, pero quería aparentar que como que respetaba las creencias judías. Entonces eliminó el cerdo de su dieta. Mira. Entonces por eso Augusto César dijo, mejor ser un cerdo, porque el cerdo él no lo iba a mandar a matar, porque no los comía, que ser su hijo, porque a su hijo sí lo mandó a matar. Qué terrible, ¿no? Ahora, él eliminaba el cerdo de su dieta para pretender respetar las tradiciones judías, pero por otro lado se daba, ¿no? El insaciable placer de asesinar personas. Era una contradicción constante lo que él quería aparentar, pero lo que realmente era. Por ejemplo, construyó un espléndido templo para el Dios de Israel, una maravilla arquitectónica en ese tiempo. Pero la administración se la dio a una sucesiva serie de corruptos sumos sacerdotes. Bueno. Ahí vemos otra vez la contradicción. Manda a hacer ese templo como diciendo yo, mirá cómo los apoyo a los judíos. Exacto. Pero, por otro lado, grababa a los judíos por medio del templo de conformidad con la ley del Antiguo Testamento, pero luego usaba esos ingresos para quebrantar el primer mandamiento, construyendo ciudades sin templos en honor del emperador y un panteón de deidades romanas. Claro. O sea, era continua la contradicción de este rey. Y ese era el momento histórico que estaba viviendo Israel. Un caos. Una oscura nube había caído sobre Israel, y si hay algo que no se vislumbraba era un rayo de esperanza. Cualquiera que hablara con los judíos diría, estamos de mal en peor. En medio de esta situación histórica, en un lugar montañoso de Judea, aparece una mujer llamada Elizabeth. Elizabeth queda embarazada, y uno dirá, bueno, ¿qué tiene de raro? Una mujer, claro, ¿no? Que queda embarazada, bien, Sí, por ella, casada. por su marido, casada, todo bien. Pero la realidad es que Elizabeth era estéril, no había logrado jamás
tener hijos. Ella y Zacarías tenían ese gran dolor, pero con un agravante ahora, que ella ya era muy avanzada de edad. Claro. O sea, a su esterilidad se sumaba, ¿no?, que por lo avanzado de la edad ya era humanamente imposible que tuviera un hijo. Es más, en ese momento histórico, una mujer estéril era sumamente rechazada, mal mirada, se murmuraba de ella, porque normalmente se atribuía esa condición a que había un castigo de Dios sobre ella. Claro. Algún pecado, algo habrá hecho, ¿no? Era como la mirada hacia ella y su esposo. Pero la realidad que ni Elizabeth ni su esposo Zacarías eran culpables de ningún pecado peor que el de su vecino, porque pecados, digamos, bueno, tenemos todos, pero no habían hecho nada grave, eran normales. Pero esa esterilidad en realidad estaba simbolizando algo de lo que venía, algo de lo que iba a pasar. Claro. Y era que había realmente un juicio de Dios, pero sobre Israel, no sobre Elizabeth, por la infidelidad. Es más, hubo una cantidad de tiempo bastante importante, varios siglos, en los que Dios estuvo en silencio con respecto a Israel. Por eso la esterilidad. Y según el diccionario de imaginería bíblica de Leland Ryken, habla justamente de esta imagen de esterilidad, todo lo que simbolizaba en ese momento. La imagen de la mujer estéril es una de las más fuertes que se encuentran en la Biblia en cuanto a la desolación y el rechazo. En la profecía de Isaías, la promesa de que Dios restauraría la bendición de la vida se halla expresada por medio de la transformación de la imagen de la tierra estéril y de la mujer estéril. Y dice, en el día de la restauración, la tierra desolada florecerá. Esto está en Isaías 35, del versículo 1 al 7. Y la mujer estéril cantará y se regocijará por su inesperada y abundante fertilidad. Qué buena, qué promesa. La imagen, exacto. Claro. Y acá, este embarazo de Elizabeth estaba dando ese rayo de esperanza. Porque lo que era humanamente imposible por la esterilidad y la avanzada edad, era un doble símbolo de pesadumbre sobre Elizabeth, ¿verdad? Pero de pronto se convirtió en el medio a través del cual anunciaría al mundo que para él nada es imposible. Qué tremendo, ¿no? El mensaje que encontramos en este embarazo. Dice, Elizabeth estaría ahora trayendo este rayo de esperanza porque a través de ella llegaría Juan el Bautista, ¿no? El que sería el antecesor, el que abriría, precursor. Exacto, abriría el camino nada menos que para Jesús. Bueno, nos estamos ubicando históricamente. Sí, interesante. Perfecto. Muy bien. Mientras tanto, les cuento que en una pequeña aldea al norte de Jerusalén, a 7 días de viaje, porque bueno, calculemos que era lomo de mula, de burro, ¿no? 7 días de viaje, Dios mío. Había una joven llamada María, en hebreo Miriam, que ayudaba a su familia a ganarse la vida a duras penas en los trabajos en el campo de Galilea. Allí unas 200 personas cultivaban la tierra, cuidaban los animales, en una insignificante población llamada Nazaret. Wow. Ahora, Nazaret tenía una característica. Eso quiero que me digas. Ahí está, yo las dejé con la intriga. Sí. Taca, taca. Bueno, era un lugar que estaba, digamos, en una elevada con respecto a una leve depresión. Esto le daba una vista de todo el valle de Jezreel. Es decir, que era un lugar perfecto para las guarniciones de los soldados romanos, porque desde Nazaret podían vigilar toda la región. Ahora, esto hacía entonces que Nazaret estuviera poblada de muchos romanos. ¿Esto qué generaba? Que los judíos estaban en contacto permanente con los romanos y con esos depravados hábitos que los militares romanos traían. Claro. Entonces el resto de Israel lo miraba con desagrado a la población de Nazaret, porque decía que tenían una mala reputación porque la apariencia de ellos es que estaban
contaminados. Claro. Y para los religiosos, ¿no? La mente religiosa de los israelitas, el tema de la apariencia era muy importante. Al punto que Natanael, Me el estaba discípulo, acordando de eso. Te iba a preguntar, digo, ¿esto tiene relación con Natanael? totalmente. ¿Qué pasó? En Juan 1, capítulo 1, versículo 46, encontramos que cuando él se entera que Jesús había sido criado allí en Nazaret, hizo una mueca, bueno, eso medio lo imaginamos nosotros, una mueca de desdén y dijo, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo Vos sabés bueno? que esto que estás diciendo lo traslado al 2016 y lo veo, no sé, acá en nuestra ciudad, en Quilmes, ¿no? Como Dios mirándonos y diciéndonos, la pregunta es desde Quilmes, ¿no? ¿Podrá salir algo bueno de acá, no? Qué Y yo tremendo, creo que ¿no? Dios tiene un plan. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, eso pasaba con Nazaret. Nazaret. Era terrible porque, bueno, como dijimos... Por eso tanto desdén en contra de Nazaret, Claro. de la ciudad, Ahora, ¿no? ¿por Ujú. qué Dios elegiría ese lugar? Porque Claro. Dios siempre como Sí. No, elige, como ¿no? lo minusválido, sí, lo sí. pobrecito. Lo que humanamente es rechazado. Sí, Sí. lo ¿No? que él se va a glorificar ahí. Para levantarlo. Exactamente, para que se sepa que realmente fue él, porque es tan loco, ¿no? De ahí puede salir algo bueno, de ahí, justamente. Y en Mateo 1:18, miren qué interesante lo que nos dice, bueno, Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Muy bien, Muy bien, vamos ubicándonos. claro. A ver. Históricamente Israel estaba mal y estaban, bueno, a la espera de algo, de un rayo de esperanza, pero Nazaret particularmente era muy mal vista. En todo este entorno aparece María y por otro lado aparece José. Vamos a ubicarnos ahora culturalmente en este momento. ¿Cómo era que se realizaban los casamientos? Porque fíjense que acá dice que María estaba desposada con José y antes de que se uniera. Entonces uno dice, ¿pero estaba casada o no estaba casada? Claro, ¿en cuál claro. era su ¿Cómo es situación la cosa? Entonces civil? estaban de novios. No. Ahora les voy a contar cómo era ¿Cómo la era el ceremonia. tema? A ver. Los judíos de la Palestina del primer siglo veían el matrimonio como la unión de dos familias. No era simplemente la unión de dos personas. Por eso era muy importante, ¿no? Que se dejaban de lado los caprichos sentimentales de los adolescentes. Vieron que ahora tienen una prioridad, a veces como también fuera de lugar, porque no, como que no razonan, se encaprichan. Bueno, en aquella época no se le daba lugar a eso, porque eran los adultos que, de acuerdo a sus rituales y a sus costumbres, iban a concertar esta unión de las dos familias. Si bien no se dejaba de tener en cuenta los deseos personales de los jóvenes. Ahora, de acuerdo a las leyes rabínicas, el matrimonio solo podía realizarse después de la edad nubil, que es a los 12 años para las chicas y 13 años para los muchachos. O sea que a partir de ahí ya podía arreglarse el matrimonio, a partir de esa edad. 12 y 13 años. 12 y Claro. 13 Ajá. años. Ay, qué chiquitos. Sí. Sí, igual no es quiere decir que a los 12 y 13 No, ya no, se pero casaban, ya claro. sí, no. podía pasar, Sí. estaba permitido, estaba autorizado. Una vez que se tomaba la decisión de seguir con los planes de unir a la pareja, los padres de ambos, ¿no?, discutían todos los detalles del arreglo, preparaban un contrato legal, el cual se leía en la ceremonia de casamiento. Ajá. Se hacían los votos mutuos y había un intercambio de prendas, bueno, y las familias celebraban la ocasión. Así que había una fiesta. Claro, una fiesta. Al final de la ceremonia, miren qué interesante, el chico y la chica comenzaban el periodo de desposados. Es decir, que para toda la sociedad ellos ya estaban casados. Claro. Ahora, este periodo de desposados no podía ser menor de un mes, Ah. pero tampoco podía ser mayor a un año. Se tenía que mover dentro de este periodo. Durante este periodo,
los desposados, es decir, los recién casados, eran esposo y esposa, pero No convivían. no convivían. Claro. Cada uno volvía a su respectiva familia y no podían tener relaciones sexuales. Este intervalo entre los votos y la ceremonia que se llamaba llevar a la casa del novio a la novia tenía varios propósitos. Es decir que Mira qué interesante. en esta etapa, en este periodo es en el que estaban María y José. O sea, estaban desposados, estaban casados, ya se había hecho el contrato matrimonial, Claro, pero Pero- no convivían y no Claro. tenían permitido tener relaciones sexuales. Esto sería algo así como cuando, bueno, te casas por registro civil y, bueno, acá las ceremonias de casamiento donde ellos ya se van a Son vivir, inmediatas. quizás pasa un día, dos, pero Claro. acá tenía que pasar Mínimo hasta un mes. Mínimo un mes. Ah, Máximo un año. Interesante. un año. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era este periodo? Le voy a dar 3 A ver. motivos. Ay, qué bueno. Qué bueno para esa época. Para esa época. Para esa época estaba bárbaro. Primer lugar, le daba tiempo al novio para preparar el nuevo hogar para la pareja. Porque Claro. acordemos Claro. que a veces el novio tenía 13, 14 años, era muy chiquito. Muy chiquito. ¿En qué consistía? Normalmente era una habitación más que agregaban a la casa la de los casa. padres. Claro. Hacer la habitación de la nueva pareja. Segundo lugar, le daba a la novia el tiempo para realizar los ritos de purificación y para demostrar que era sexualmente pura. O sea, no estaba embarazada. Claro. Ubíquense todo Claro. esto para María. Ay, sí, pobre Váyanse María. ubicando todo esto lo que significaba para María y para José también. La prueba de paternidad tenía una importancia suprema en la ley judía y por eso las divorciadas y las viudas tenían que esperar no menos de 90 días para poder volverse a casar para probar que no estaban embarazadas de su esposo anterior. Ah, mira. Claro, está bien. Claro. Tercer lugar, a diferencia de muchas otras culturas, los judíos no esperaban que una joven saliera de su casa a la mañana para acostarse con un extraño en la noche de ese mismo día. ¿Qué quiere decir esto? Que ese periodo, como desposados, le daba al esposo y a la esposa un suficiente tiempo para afianzar su relación, pero bajo la estricta supervisión de sus familias, porque aclaremos nuevamente, no podían tener relación sexual, así que eran muy controlados, muy observados. Ahora, si deseaban poner fin al matrimonio durante este periodo, Ah, qué Sí. importante. es muy importante porque dijimos que ellos estaban casados. Claro, habían firmado un contrato. Bueno, tenía que haber un decreto oficial de divorcio. Ah, mira. Ah, Aunque mirá, ellos no convivieran, ¿eh? convivieran. No, porque legalmente estaban casados. Si alguno de ellos se involucraba, escuchen esto, sexualmente con otra persona, en este periodo también era considerado adulterio, Oh. Y- lo cual podía acarrear que la Mu- pena de muerte por apedreamiento. Ah, para... Ubiquemos, ¿no, María? Lo que estaba Ah. Claro. por Ah, pasarle. claro, Por claro. pasarle, todavía no le pasó, No, todavía no pens- llegamos. claro, pero está lo que bien. todo el momento, por eso, cultural, Terrible. histórico, Sí, social, no, era no, no. muy fuerte. Terminado todo este periodo de purificación, bueno, el novio entonces estaba listo, ¿para qué? Para recibirla a la esposa. Y entonces, bueno, él y los asistentes la llevaban a su casa. El novio invitaba, bueno, a la novia a unirse a él. Esto se conocía como la ceremonia de llevarla a casa. Bueno, y la llevaban alzada, ¿no?, a la pareja a su nuevo hogar, donde, bueno, los parientes hacían toda una fiesta, una celebración que podía durar hasta 7 días. 7 días. 7 días de Era- celebración. fiestón, Sí, alta bastante. fiesta. Alta fiesta. Ah. Bastante. Bueno, ya ubicados, bueno, les cuento que fue durante este periodo de desposados. Todavía José no había llevado a María Ahí a su casa. Y allí vamos a Lucas 1, versículos 26 y 27. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ahora vamos entendiendo por qué ella era virgen, pero estaba desposada. Claro. Claro. Entendemos cómo era la situación. ¿Y por qué? Todavía Y te digo de verdad, ¿por qué tuvo que venir un ángel
a mediar en todo esto, ¿no? Porque Era qué muy fuerte. difícil Era muy entender fuerte, esta muy situación. difícil. Me imagino a José, Uy, pobre, Dios mío. ¿no? La vida se le complicó mucho a los dos, en Sí. realidad, muchísimo. Vemos aquí que en ese momento quizás estaría María ya desposada en su casa, pensando en que en el día que vendría Claro, José planificando a todo. buscarla, Claro. pensando en los preparativos, cómo será mi nueva casa, cómo será mi habitación, cómo será mi convivencia con mi nueva familia, ¿no? Estaría meditando todas estas cosas cuando una voz interrumpió sus callados pensamientos y le dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pobre María, ¿no? Como que Ay, habrá sí, reaccionado. Una joven campesina que había sido favorecida de una manera especial por Dios. Quizás ella se preguntaría, ¿por qué yo? Me hace acordar al tema de Mariana que nos cantaba la pregunta. Sí. ¿Mm? ¿Y por qué yo? Y acá sigue el ángel y le dice, porque seguramente se dio cuenta de lo que pasaba en su corazón: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Wow. Palabra. Ya cuando empezó ya es para el desmayo. Me Sí, imagino todo lo que todo lo sigue. que sigue. ¿Habrá entendido? Se lo habrá Tremendo. tenido que repetir. Porque, o sea, ellos Ay, no, me muero de- culturalmente como de miedo. estaban esperando al Mesías. Claro. Ella sabía, Sí. y me imagino que por muchas generaciones más de una mujer judía habría dicho, ¿Seré ¿seré yo? ¿Seré Claro. yo? O sea, no era un tema desconocido para No, ella. Claro. Pero la gran pregunta era, Claro, ¿por qué yo? imaginártelo ¿No? que te pasa a vos. Exacto, después de siglos de silencio, de pronto aparece este ángel y María supo que ella era la madre del Mesías. Qué fuerte, ¿no? Inmediatamente María pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. O sea, esto significaba literalmente yo no conozco varón. Claro. ¿Mm? Qué tremendo. El no conozco en el sentido más íntimo. María sabía suficiente biología como para saber que cómo iba a concebir un hijo. Y acá viene la respuesta del ángel. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Tremendo el momento, tremendo todo lo que se le estaba revelando a María, se le estaba revelando no solo el presente, sino se le estaba revelando el futuro, el cumplimiento de profecías, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y ese niño que iba a nacer, ella sabía que iba a tener humanidad, porque nacía de ella, pero también sabía que tendría un padre que no era humano, ¿no? Claro. Qué tremendo. Y la respuesta de María fue breve, pero contundente. Ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Es maravilloso ese momento. He aquí la sierva del Señor. ¿Saben que esta palabra sierva que ella utiliza, traducida del griego, significa una persona que se vende voluntariamente como esclava? Totalmente sumisa. Sumisa. Era una Entregada. Sí, total. incondicional, totalmente incondicional. Tenemos muchísimo más, pero ¿saben que se nos terminó el Ay, programa? No, seguí un poquito Y tenemos que más. hacer el sorteo. Ay, cierto. Así que bueno, seguimos el martes que viene porque Sí. está muy interesante. Tenemos que agregar Fíjate. uno más. Sí. Ya lo estamos agregando. Ya se está moviendo acá. Sí. Se fue volando el Se fue- programa. y también es tan Pensé que eran interesante. menos 20.
Ya Dios está, ya mío, está. Dios Ya mío. está, sale, ya sale, 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 ya Vuelan sale. los Uy, los papeles. redoblantes Guau, esos. Guau, Acá guau, guau. está, ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ganador A o ver, a ver, a ver. ganadora? Y a ver. A ver, la profe que lo ver. diga. ¿Ganador o A ganadora? ver. ¿Ganador o ganadora? Ya te ¿Quién es? ¿Quién es? digo. ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, se llama Nati Cabrera. Nati Cabrera. Nati Cabrera. Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno, Nati. Gabriela, dice acá. Nati Ah. Gabriela. Bueno, Ah, bueno, 890. Nati Gabriela. 890, no hay problema con el número de documento. Ya quedaste anotada. Acá está, Nati Gabriela, 890. Ah, qué Sos la bueno. ganadora del CD. Podés pasar de lunes a viernes por la Hope. Humberto Primo, 16. Sí. Humberto Primo 16, va a estar a tu nombre, por supuesto, presentar por favor tu DNI y tenés un CD maravilloso para adorarte, Este está aquí reservado a tu nombre, podés pasar. Y bueno, queremos escuchar una canción más de Mariana para despedirnos. Justamente vamos a estar escuchando el tema que dice Jesús de Nazaret, así que te invitamos a que lo escuches, te bendecimos y nos reencontramos el próximo martes acá por la Hope 90.3. Dios te bendiga. Estás escuchando En Sala de Espera. A continuación quiero invitar al coro íntima de oración para que me acompañen en el siguiente tema.